Perfecto, estamos ahí ya con la sesión. Insisto, saludar a todos nuestros invitados. Señor secretario, ¿tenemos cuenta o algún documento agregado a nuestra tabla? Sí, señor presidente, tenemos una cuenta. Hemos recibido una comunicación de diversas comunidades y asociaciones indígenas quechua de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, mediante la cual solicitan ser escuchados por la comisión, ya que cuentan con una propuesta unificada que no ha sido considerada en la discusión del proyecto de reforma constitucional sobre escaños reservados para pueblos originarios, según indican. Agregan los peticionarios que las opiniones escuchadas hasta ahora por esta instancia parlamentaria no representan el sentir de las comunidades y asociaciones quechua. En razón de lo anterior, señor presidente, estas asociaciones y comunidades requieren que se suspenda la votación programada para la sesión del día de hoy en la materia. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la información que nos ha llegado. Senadora Araya. Presidente, yo sé que nosotros íbamos a votar el día de hoy, íbamos a tratar de despachar este proyecto. De hecho, la sesión se suspendió en la mañana con el objeto de poder buscar un acuerdo, el cual entiendo que lamentablemente no logramos arribar a ese acuerdo. Yo he estado en conversaciones en el transcurso del día y hace pocos instantes con el presidente del Consejo Pueblo Atacameño y con distintos pueblos del norte, y ellos están interesados que efectivamente la comisión los pueda escuchar porque tienen un punto ellos respecto de la propuesta que se hizo originalmente, que era la base del posible acuerdo de los 15 cupos. Entonces, no sé si sería factible acceder a la solicitud de lo que pide el Consejo Pueblo Atacameño de que nos pudieran exponer esa situación, porque probablemente también podría entregar luces para poder destrabar la discusión que tenemos el día de hoy. Pues además estamos todos conscientes que si esto hoy día se vota, probablemente el resultado va a ser 3 votos contra 2 respecto de la propuesta original de mantener los 25 escaños, pero eso no garantiza que sea aprobado en la sala del Senado y que necesariamente, como yo le expliqué al Consejo Pueblo Atacameño, necesitamos construir un acuerdo con la alianza para tener los votos que nos faltan en sala, si no, este proyecto va a ser rechazado por falta de quórum. Entonces yo no sé si sería posible que pudiéramos explorar la posibilidad de suspender, poder escuchar al Consejo Pueblo Atacameño y a los pueblos del norte respecto a la propuesta que ellos tienen. Gracias, senador. Es una propuesta en positivo, digamos, de escuchar a los pueblos. Ofrezco la palabra a los senadores sobre la propuesta del Consejo de Pueblos Atacameños que han hecho. Le ofrezco la palabra, senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Yo concuerdo con el senador Araya de si fuera factible escucharlo mañana temprano. Efectivamente hemos escuchado a gran cantidad de pueblos, pero respecto a los atacameños y particularmente a los quechuas que forman parte de mi región, no hemos escuchado a ninguno. Por lo tanto, si esta comisión los ha escuchado a todos y según lo que decían en el correo que a mí también me llegó hoy día, ellos lo han solicitado en otras ocasiones y no han sido oídos, me parece en justicia que los escuchemos. Y si eso puede ayudarnos a arribar el acuerdo, bienvenido sea, presidente. Pero sí Gracias. Creo que deberíamos resolverlo entre hoy y mañana más tardar. Gracias, senadora. Senadora Yasna Proboste y luego la ministra Rubilar que me está pidiendo la palabra. Yasna, tiene la palabra. Presidente, yo quisiera sumarme a la solicitud que ha hecho el senador Pedro Araya y poder hacer extensiva esta posibilidad de que la comisión escuche también a la comunidad escoya, a las comunidades changa y a las comunidades aymara, particularmente a la gente de Pica. Entonces creo que sería importante porque, si bien es cierto, la comisión en enero de este año escuchó a distintos representantes de pueblos en esta etapa, post vuelta a la discusión en la comisión, creo que sería importante escuchar el planteamiento. Al menos lo solicito, lo habíamos hecho también por escrito, para que se pueda escuchar el planteamiento del pueblo Coya, de los pueblos del norte, los pueblos de Aguita, Changa y también Aymara, particularmente en Pica. Gracias, senadora Proboste.
Ministra Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables senadores y senadoras y también a la diputada que se encuentra presente. Creemos como Ministerio de Desarrollo Social que si hay una solicitud expresa por parte de los pueblos atacameños, tal vez sería bueno darse un espacio para poder escucharlo y poder finalmente cerrar también el círculo, como planteaba el senador Pedro Araya, la senadora Proboste, con los pueblos que no han sido escuchados y que lo están solicitando formalmente antes de proceder a la votación, sin obviamente olvidar que estamos contra el tiempo, que nos interesa que ojalá se pueda avanzar a la brevedad con acuerdo, porque tal cual que el senador Pedro Araya necesitamos construir un acuerdo amplio que permita tener el quórum y los votos para poder sacar adelante esta reforma tan relevante. Así que nosotros al menos como ministerio seríamos súper proclives a que si hay una solicitud formal de un pueblo originario, pudiéramos efectivamente escucharlo. Presidente. Gracias, ministra. ¿Alguien me está pidiendo la palabra? Yo, la Luz. Luz, adelante. Sí, muy breve, solo para aclarar, yo no tengo ningún inconveniente, no podría tenerlo yo porque los representantes aymaras de Pica pertenecen a mi región, pero solo para que quede claro que la comisión después de enero, hace no más de 3 semanas, escuchamos a representantes aymaras de la región de Tarapacá, representados en don Antonio Mamani, que representa gran parte de la comunidad aymara de Tarapacá, sin perjuicio de lo cual tampoco tengo ningún problema en escuchar también a el pueblo aymara de Pica, pero como la senadora Proboste dijo que no los habíamos escuchado, yo quiero recordarles que sí lo escuchamos hace no más de 2 o 3 semanas. Gracias, presidente. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre el mismo punto, senador Navarro. Presidente, yo sé de las urgencias y todo lo demás, y todos estamos interesados en avanzar, pero me ha llegado una carta, presidente, de las organizaciones indígenas, una larga lista, 50 organizaciones, de la agrupación de changos, changos cazadores, changos del Inca, una larga lista, digamos, Asociación Regional de Mujeres Indígenas, Bartolina, Sisa, Región de Tarapacá, Parlamento Mapuche de Cuscús, Parlamento Indígena del Maule, Plataforma Política Mapuche Metropolitana y sindicatos de los Lobos, los Vilos, que reclaman haber sido escuchados. Por tanto, la pregunta del presidente, si hoy día se toma un acuerdo, hay un grupo importante de sectores, ¿cierto?, que pertenecen a los pueblos originarios, que señalan de que efectivamente pueden quedar fuera, al parecer por el número, o en especial porque no fueron escuchados. Yo quiero recordar de que yo apoyo decididamente el tema de los escaños, pero en el debate sobre la no realización de la consulta indígena representaba un elemento esencial que no debiera volver a repetirse. Y precisamente eso es la ausencia de ella es lo que pone a la comisión entre discutir rápidamente para llegar a tiempo en los tiempos electorales y lograr escuchar a todos los pueblos originarios quieren ser escuchados y también quieren integrar. La pregunta es respecto a si el número de escaños va a satisfacer la demanda de todos los pueblos originarios, particularmente los del norte, que han hecho llegar esta carta firmada por 50 organizaciones, señor presidente. Entiendo que también se han hecho llegar a ustedes. Senador, nosotros hemos recibido distintas propuestas, pero yo le pido, como lo señalamos en la mañana y en todas las sesiones, nosotros tenemos que ser concretos. El senador Araya ha planteado Consejo de Pueblos atacameños que no han sido escuchados, me parece bien. La senadora Proboste ha adjuntado 3 o 4 organizaciones con identificación, no hay inconveniente. Yo lo único que le pido es que nosotros tenemos que, están acá además ministros de Estado, y parlamentarios de todo el arco político, lo que nosotros tenemos que arribar a un acuerdo, o yo voy a poner en votación, porque podemos escuchar, hay decenas de organizaciones, académicos, mundo social,
yo creo que es importante que nosotros representemos cuáles son los nudos. Nosotros tenemos el tema de la autoidentificación, tenemos el tema de la representación de los pueblos, tenemos los escaños. Ese es el tema sobre el cual nosotros estamos convocados y veo que hay un consenso. Yo le voy a pedir al secretario que convocaremos mañana a la sesión, dejaremos sin efecto, había una sesión de constitución con otro propósito de otro proyecto que se estaba viendo, y si la comisión lo plantea, haremos las invitaciones que se hagan llegar y mañana escuchar a estas organizaciones que nos han escuchado, que contribuyan a destrabar el punto que hoy día hemos tenido en cuestión. A mí me gustaría escuchar también al senador Huenchumilla, quien ha estado trabajando y quien ha estado empujando, digamos, también la posibilidad de arribar a una solución. Francisco, si me permite poder darte la palabra para explicar el tema de escaños reservados, y luego vamos a pasar al tema de discapacitados. Presidente, un par de cosas quiero señalar sobre esta materia, no tanto dirigido a las senadoras y senadores, porque lo que voy a decir es una cosa que ellas y ellos lo tienen claro, pero sobre todo para las organizaciones que pueden estarnos viendo y escuchando a través de la televisión o de los medios de comunicación. Nosotros en esta etapa de este proyecto estamos en lo que se llama la discusión en particular. La discusión en general ya se hizo en esta comisión y se hizo en el Senado. El Senado aprobó la idea de legislar y por lo tanto ahora lo que estamos haciendo es aterrizar este proyecto en términos concretos del articulado. Por lo tanto, lo que nosotros le pedimos a las distintas organizaciones que van a concurrir es que lo que nosotros necesitamos para tomar una decisión es una propuesta concreta respecto de los temas. La discusión respecto de la filosofía política, de los derechos de los pueblos para tener escaños reservados, eso se hizo ya hace varios meses atrás. Ahora tenemos que entrar entonces a una proposición concreta. Lo segundo que quiero decir es que yo solicito formalmente que, terminado eso, simplemente votemos. Siempre los proyectos de ley que son complicados desde el punto de vista político, social y jurídico, en la comisión buscamos la posibilidad de un acuerdo para sacar adelante el proyecto. Pero creo que se ha hecho un esfuerzo y parece que no hay posibilidades, porque la mayoría de los pueblos originarios lo que quieren es el 12,8% de los 155, que se refiere al guarismo del censo del año 2017. Entonces yo creo que esa instancia está agotada y lo que procede simplemente es votar y cada cual asumirá su responsabilidad respecto del resultado de la votación. Así que esa es mi opinión, señor presidente. Muchas gracias, Francisco, y lo tomaremos en cuestión, porque vamos a escuchar las organizaciones que se han identificado y que nos pondremos de acuerdo al final de la sesión para convocarlas y votaremos mañana y votaremos después de esa sesión. Yo en esto quiero ser riguroso y respetuoso. El senador Araya lo ha planteado durante el transcurso del día, ha estado permanentemente comunicándose con este presidente por los pueblos atacameños, quechuas, que particularmente no concurrieron, y creo que corresponde, y ustedes han asentido en poder hacerlo, y la senadora Proboste ha indicado 2 o 3 organizaciones que también sería bueno, Yanna, ahí hacerle entregar a la Secretaría para que estén disponibles en la sesión de mañana, y procederemos a la votación. Eso es un tema zanjado. Yo pediría si hay alguna otra opinión respecto del tema indígena, de escaños reservados, porque tiene mucha razón Francisco. Aquí se ha agotado la discusión y nosotros tenemos que emitir nuestro voto. Hago y reitero el punto en particular de este Consejo de Pueblos Atacameños, quechua, y los que ha señalado Yarna, que no se han invitado y corresponde, y lo están formulando 2 senadores, y como presidente, y creo que como comisión estamos en condiciones de acceder.
Si no hay más temas en materia de pueblos originarios, me gustaría que pasáramos, porque estaríamos tomando el acuerdo de escuchar mañana y votar, pasaríamos al tema de discapacidad en esta materia para poder cumplir el objetivo de esta sesión. Carla Rubilar. Solamente una cosa. José Miguel Insulza. No, presidente, muy breve. Yo quiero recordar solamente que después de la decisión del tema de pueblos indígenas, yo presenté una indicación por el pueblo afrodescendiente chileno, que está reconocido por una ley, es reconocido nacionalmente a la luz del convenio 169. Yo espero que eso ya se trate. Ellos tuvieron una representante que habló por ellos en las sesiones anteriores a la pandemia, por así decirlo, antes que subiera todo. No voy a insistir en que hablen ahora, pero creo que es importante dejar en claro que esa indicación mía hay que tratarla después de decidir lo de los pueblos originarios. Senador, sí, Alejandro, por favor. No. Senador Insulza, usted tiene razón y si no había hecho referencias porque precisamente eso está consignado en una indicación particular sobre el pueblo afrodescendiente, y sobre ese mismo carácter se votará mañana también luego de el proyecto de escaño reservado, y usted es autor de esa indicación de pueblo afrodescendientes, y también agradezco, usted ha señalado que ya comparecieron y lo votaremos en su mérito como indicación. Presidente, muy breve. Alejandro. Sí, presidente, la carta que hacía mención en mi intervención anterior, que firman 50 organizaciones, el elemento central es el respeto a lo que ya han planteado, porque ya fueron escuchados, que es el 12,8% de la población indígena, la proporcionalidad, el número de constituyentes supernumerarios, sobre los constituyentes que han sido planteados. Y la pregunta es si lo que la comisión va a votar refleja aquello o ha cambiado ese criterio del presidente. Pues la carta de estas organizaciones 50, lo que solicitan, ya habiendo sido escuchada, es tener claridad si la propuesta que ellos hicieron sobre el 12,8% de representatividad, que es lo que arroja el censo, y si estos cupos van a ser sobre los cupos ya señalados de supernumerarios. Eso, presidente. El senador Navarro, no habiendo acuerdo, porque se ha trabajado intensamente en todos estos días de poder establecer un criterio, yo quiero agradecer a todos los senadores, porque acá ha habido tremendos esfuerzos de distintas partes de avanzar en eso. Si no hay un acuerdo, se va a votar las indicaciones que se han presentado. Recordemos que en la mañana incluso se autorizó, y fue unánime todos los presentes, precisamente de poder tener la flexibilidad para presentar sin tener que tener la unanimidad, poder tener un acuerdo para presentar una propuesta que nos represente a todos y que permita efectivamente arribar a una solución. Eso no se ha producido, no hay acuerdo en ese orden, y luego de escuchar mañana a las organizaciones que se han indicado, si no hay una propuesta concreta, muy bien lo señalaba Buenchumilla, votaremos las propuestas que están ingresadas, y particularmente y adicionalmente la indicación de los pueblos del pueblo afrodescendiente. Es el calendario, todos conocemos el procedimiento acá, y ese es el procedimiento. Me había pedido la palabra, perdón, la ministra, para zanjar este tema de escaño reservado, la ministra Rubilar. Carla tiene la palabra. No, presidente, perdón, pensé que era ya en el tema de las personas con discapacidad, y era solo para agradecer la voluntad de ver si podíamos zanjar este tema, sobre todo con la presencia de María Soledad. Se hizo el trabajo que usted nos encomendó con todo, y bueno, agradecer ese esfuerzo también. Entendemos que hay una discrepancia respecto al porcentaje, pero al parecer en el formato, en el procedimiento habría cierto acuerdo, y por lo tanto el debate que tendríamos que dar a las personas con discapacidad debería ser el porcentaje de las listas. Entonces, por eso, solamente transmitir que le agradezco que podamos ver y zanjar el tema de personas con discapacidad, ojalá el día de hoy. Perfecto, ministra. Vamos a entrar en eso. Estaríamos entonces de acuerdo con... Presidente, si me escucha. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias por el respeto a cada uno de los senadores. Solicité la palabra al final. Bueno, bien lo
en lo particular me interesa, como señalaba el senador Buenchumilla, que las votaciones ya se van a realizar de manera particular y donde también es importante la disposición que ustedes han tenido para poder escuchar a los demás pueblos, pero tenemos que apurarlo por el tiempo que ya estamos casi bastante atrasados. Pudo haberse llevado una votación durante mucho tiempo atrás y tal vez también debieron haber tenido la disposición de escuchar a cada uno de los pueblos. Yo tengo mi preocupación no por lo que ustedes han realizado en la comisión, no por lo que ha llevado a cabo el Senado. Sin embargo, mi preocupación está en la voluntad que no veo de parte del gobierno y por su intermedio, presidente, quisiera señalárselo a la señora ministra. Aquí no se trata de llegar a un acuerdo con 12, 13 o 14 o 15 cupos para pueblos indígenas, sino que es importante reconocer lo que señala el censo 2017, donde son aproximadamente casi el 13%, y por lo tanto no me parecería justo, y esto sería muy discriminatorio, que lo hemos conversado de manera transversal con diversos dirigentes de todos los pueblos, en los cuales ellos han afirmado este número. Por lo tanto se requiere de 23 a 25, que son las indicaciones de manera particular que han hecho cada uno de los senadores. Entonces yo creo que el llamado es al gobierno, el llamado es a los senadores de Chile Vamos, que puedan disponer de sus votos, que puedan estar a disposición para colocar en valor a los pueblos indígenas, las primeras naciones preexistente antes de la formación del Estado chileno. Por lo tanto, yo siento que aquí no ha habido muchas ganas de querer colaborar con aquello, no veo la disposición. Tal vez, ojalá que todos los senadores de oposición y los independientes estén con esta disposición, y así también lo debieran hacer los senadores de Chile Vamos. Yo no veo de parte del gobierno esta preocupación. Entonces creo que, como bien señalaba el senador Buenchumilla, ya tiene que colocarse a disposición la votación, pero es necesario escuchar a los pueblos que quedaron pendientes, pero no se puede dilatar más, porque no creo que dentro de la noche, hoy día, mañana, el gobierno va a aparecer con una propuesta dispuesta de poder incorporar lo que los pueblos indígenas han señalado de manera transversal. Lo han dicho también dirigentes que pertenecen a Chile Vamos, y por lo tanto yo creo que, por su intermedio, señora ministra Rubilar, señor Monkever, es necesario y urgente hoy día, porque el día domingo la ciudadanía, el pueblo manifestó que íbamos a tener un encuentro distinto y acuerdo distinto con el país, y por lo tanto no se pueden seguir negando los derechos colectivo de los pueblos indígenas, y en especial su participación efectiva y política en lo que deben ser los escaños reservados. Por lo tanto, sería impresentable que el Senado apruebe 12 o 14 o 15 cupos. Eso significa negar la persistencia de los pueblos. Yo no quisiera hablarle durante una hora acá, ustedes están más claros, conocen a los pueblos indígenas, y por lo tanto hoy día no pudieran negarse que si se requiere que efectivamente participen, no puede ser en el cálculo proporcional al censo 2017, no puede ser que lo quieran incorporar dentro de los cupos de los constituyentes. Si eso es así, entonces no sería el problema de tener los 25, pero no nos pueden restar de 23 a 25 cupos, que debiera ser lo más probable. Esa es la cantidad que hoy día no se puede acordar. Así que creo, por su intermedio, presidente, de que el diálogo que puedan llevar con todo esté centrado en la cantidad de cupos que se requieren, de acuerdo al censo, en que es importante colocarlo adicionalmente a los constituyentes, y que además es importante tener un distrito único. No puede ser que nos estén minimizando y nos quieran reducir a través de un padrón especial que se le ocurrió a un parlamentario de la Araucanía, y que sin embargo el gobierno también ha hecho eco, como lo planteó el diputado Molina. Creo que eso es impresentable. Yo estoy acá para poder al menos ser una voz distinta y que
pertenezco y vengo de un pueblo mapuche, por lo tanto, no me gustaría que esta sea la actitud de la comisión, no me gustaría que esta sea la actitud de los senadores hoy día cuando han escuchado a la ciudadanía, escucharon al pueblo en ese triunfo abrumador del apruebo y de la Convención Constitucional, y por lo tanto creo, señor presidente, que estaríamos en una injusticia y lamentablemente un hecho histórico que pudiera ser el reconocer la persistencia de los pueblos, lo vamos a transformar en una injusticia y en actitudes racistas y negacionistas para con los pueblos indígenas. Muchas gracias, presidente. Gracias, Emilia, por sus palabras. No le quepa duda que nosotros vamos a resolver esto, pero hay una petición formal de 2 senadores, un senador y una senadora, en escuchar a unos pueblos que no habían podido concurrir como pueblo. Los vamos a escuchar mañana y no les quepa duda que vamos a votar. Y a través del voto se expresa la voluntad. Yo lo que pediría para que seamos ordenados, estamos de acuerdo en eso, la convocatoria de mañana, yo le pediría a Ignacio que nos reemplacemos de la comisión. Nosotros teníamos a las 10:30 la convocatoria por el código de agua, las modificaciones que llevamos al código de agua. Mañana cambiaríamos la tabla a la misma hora, a las 10:30, pero para seguir viendo el proyecto de escaño reservado, el proyecto que nos convoca. Si no hay más intervenciones sobre esto, sobre el tema escaño reservado, pasaría, señor secretario, a escuchar el planteamiento que se encomendó en la mañana en materia de representación de porcentaje de paridad en el proceso eleccionario de convencionales. Le pediría a Carla Rubilar, ahora ministra, quien había quedado encomendada a esto, escuchar el planteamiento. Ministra Rubilar tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Tal cual como yo le planteaba, hicimos el trabajo encomendado con la ayuda de María Soledad y de todos los asesores de la comisión, incluida los senadores de la senadora Allende, y tenemos una propuesta que, al parecer, en primera instancia habría un acuerdo procedimental y con algunas discrepancias que esperamos poder zanjar en esta comisión al respecto al porcentaje. Entonces, si usted me lo permite, presidente, si pudiera usted entregarle la palabra al subsecretario Villarreal. Tiene la palabra, subsecretario. Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Y tal cual como explicó la ministra Rubilar, uno de los mandatos que se dio a la comisión técnica fue pasar de lo declarativo a efectivamente poder viabilizar y establecer un mecanismo que pudiera efectivamente resguardar y promover la participación de las personas con discapacidad en las elecciones de los convencionales constituyentes. Y en este sentido es que hoy día la comisión técnica en la cual fueron invitados todos los asesores de ustedes, tanto senadores de oposición como de Chile Vamos, junto al apoyo del Servicio Nacional de Discapacidad y de nosotros como Ministerio de Desarrollo Social, y como ya decía la ministra de María Soledad Cisternas, es que se planteó que el mecanismo hoy día más idóneo, que efectivamente podría asegurar un buen criterio de certificación para efectos de poder establecer un guarismo que promueva la participación, sería utilizar el mecanismo que hoy día se establece en la Ley de Inclusión Laboral, a través de la cual los candidatos deberían contar con la calificación y con la certificación que están establecidas por un lado en el artículo 13 de la Ley 20.422 a la fecha de la presentación de las candidaturas, y por otro lado, efectivamente, poder entregar toda la información al CERVEL por parte del Registro Nacional de Discapacidad, de las comisiones de medicina preventiva de invalidez, y por otro lado también acreditar la discapacidad a través de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. De esta manera estamos ocupando hoy día el mismo mecanismo que se utiliza para certificar las cuotas, el cumplimiento de las cuotas de inclusión laboral, y es un mecanismo que está probado, que funciona de buena manera y que sin duda también ha sido un avance en términos de política de Estado para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Luego, lo que estaría sujeto a discusión es el guarismo, entendiendo de que hoy día está presente una indicación original que está del orden del 10%,
Hay una indicación presentada también por el senador Galilea y respaldada también por los senadores Proens y Aravena, equivalente al 1%, y hay indicaciones también presentadas en el cual se solicita eliminar el criterio de discapacidad. Por lo tanto, cualquier otra propuesta requeriría naturalmente la aprobación por parte de todos los parlamentarios para que pudiera evaluarse una redacción alternativa. Gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra sobre la propuesta. Yo pediría que, por favor, nos refiriéramos a la propuesta y vamos avanzando en el criterio, si va a haber inclusión, porcentaje de discapacitados y cómo resolvemos la acreditación, la certificación y avanzar en el porcentaje. Senadora Allende. Senador Insulza. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como ha señalado tanto la ministra como el subsecretario, fueron convocados los asesores, nosotros estábamos en sesión, como a usted le consta, pero creo que ha sido una buena jornada en cuanto al tema de procedimiento. O sea, primero hay la voluntad, presidente, para poder incorporar, que es la primera, digamos, argumento que habría que dar para asegurar a las personas con discapacidad. Segundo lugar, un buen acuerdo en términos de procedimiento, en el sentido que se puede usar, como se ha dicho, tanto la ley que se ha mencionado, que tiene que ver con la inclusión laboral, la 20.422, como también las compines, que son de alguna manera un instrumento que se puede complementar y ayudar para tener un buen registro. Yo creo que hubo una buena disposición de todos y todas y en ese sentido que no hay problema. Y como dice el subsecretario, más bien la dificultad estaría en el porcentaje a tener en consideración al momento de inscribir las listas. Y sobre eso hay, como ya se ha dicho, el 10% venía a la Cámara de Diputados, 1% algunos senadores oficialistas que han planteado. En lo personal, a través del asesor, nosotros hemos hablado de alrededor de un 5%, que es como la mitad de lo que venía a la Cámara, pero bastante más que el 1%, que parece ser una cifra muy disminuida, para tratar de efectivamente lograr una presencia razonable del mundo de la discapacidad. Eso es lo que yo podría decir por ahora, presidente. Muchas gracias, Isabel. José Miguel Insulza. Bueno, yo creo que Isabel ha dicho casi todo lo que yo también iba a decir. El gran problema es cuántos de qué. O sea, 1%, 10% de qué, la lista que presenta cada partido, la lista que se presenta en cada región, etc. 1%, si fuera un 1% de la convención total, dejando de lado por el momento lo de los pueblos originarios, eso es 1,5. O sea, tendrían que tener un candidato y medio en total. Es realmente un poquito bajo eso, la cifra de 155, ¿no? Es un poquito bajo, yo creo que debería ser un poquito mayor la presencia, porque no estamos eligiendo, aquí no estamos asignando cuotas, aquí no estamos asignando ni cuotas, ni diciendo, y las nominaciones son de personas que van a ir en una lista común y corriente, o sea, van a ir junto con cualquier otra persona como candidato. Lo que estamos pidiéndole a los partidos, y entiendo también a los independientes y a todos, es que incorporen discapacitados en sus nóminas. Entonces solamente quedaría saber el porcentaje de en qué nómina van a ser incluidos. Muy buen tema. Antes de dar la palabra a los senadores, pediría al subsecretario aclarar ese porcentaje. Podremos hablar del guarismo de 4, 5, 2, lo que sea, pero es muy relevante poder establecer sobre qué se aplica, sobre la lista nacional, sobre los partidos políticos, sobre los independientes. Sebastián. Presidente, por su intermedio ahí clarificar que efectivamente este porcentaje se aplicaría sobre las listas conformadas por un solo partido y los pactos electorales a nivel nacional. Por lo tanto, esa es la fórmula que se está planteando y que fue también conversada en la tarde. A ver, que es importante, Sebastián, esa precisión. Usted señala lista de partidos o... Así es. Por un solo partido y los pactos electorales que ocurran a nivel nacional. Y naturalmente que para calcular el cociente, entendiendo que podría haber un porcentaje, ese se tiene que asimilar al entero superior y en ningún caso puede haber menos de una persona también en dicha lista o pactos. Correcto, pero pregunta en el mismo sentido. ¿Qué ocurre una lista
que de independientes que se inscriben, no sé, en un distrito grande, no recuerdo el nombre, de Maipú, que creo que son 8 o 10 electores, digamos, cupos. Esa lista de una organización Vecinos por Maipú, no sé, perdónenme la referencia solo a una comuna, zona poniente de Santiago, no sé cómo se podrían denominar, ¿no tendrían inclusión de discapacitados? Como se llevó a cabo la discusión, esta indicación no aplicaría para los independientes, solamente aplicaría para efectivamente los partidos políticos. Ya, yo ahí difiero Sí. a igual razón, igual disposición. O sea, yo creo que ahí no estamos cumpliendo el principio básico de establecer que nosotros, y lo decía, creo que el senador Insulza, nosotros estamos estableciendo cuotas, lo que estamos estableciendo es precisamente un criterio de inclusión. Yo no estaría de acuerdo con esa situación y creo que tendríamos que trabajar una fórmula más precisa. Senadora Allende, senador Navarro. Presidente, efectivamente no se trató de eso. Yo creo que es interesante lo que usted está señalando. Yo también en principio me concuerdo con usted, digamos, sería como la misma razón y no se justificaría mucho porque es solo para los partidos, para un partido o pacto entre partidos y no se aplicara a eventual lista independiente. Lo que quería agregar, que se me olvidó decir, que yo creo que es un tema bien importante, es la posibilidad, en caso de que no se cumpla y por lo tanto no se pueda inscribir un partido o pacto, digamos, hay un plazo para reclamación y poder corregir. Eso es muy importante también, el debido proceso. Sí, es bueno el punto que usted hace, senadora. Eso es el procedimiento que debemos regularlo, pero volvamos al criterio más allá del porcentaje, que el porcentaje lo discutiremos en un momento. Veamos el procedimiento, cómo aplica. El senador Insulza hizo un punto acertado que dice sobre qué, sobre la lista nacional, sobre el partido. El subsecretario dice sobre la lista de partidos, los pactos electorales. Yo al menos manifiesto mi extrañeza de que no se aplique. ¿Por qué no se va a aplicar a una lista de independientes? No tiene sentido. Senador Navarro, senador Buenchumilla. No, presidente, la experiencia que hemos tenido en materia de género en el 2017, la verdad es que lo que garantiza es participación, pero no electividad. Sí, claro, es que esto no es corporativo. Entiendo que se busca garantizar electividad. Lo del 1% es un porcentaje ínfimo, si es así. La garantía es de 1 sobre 155, que puede ser elevado a 2. Pero si los partidos llevan candidatos, la electividad es los mismos por la propia metodología de selección del sistema DOM. Entonces, ¿de qué manera se garantiza el cumplimiento de la norma en el porcentaje que se estipule? Si es sobre los cupos, eso no garantiza. Si es sobre la electividad, por cierto que eso es la única manera de garantizar. Lo mismo que en los convencionales, más los 25 que exigen las organizaciones de pueblo originario. Se exige garantía de electividad de 25 o 23. En este sistema, la propuesta del ministro subsecretario lo que dice que puedan competir, pero nadie les garantiza, y los partidos en ningún caso están en condiciones de garantizar electividad al solo incorporarlo en las listas. Eso, presidente. Francisco. Presidente, yo entiendo, independientemente del porcentaje, después puedo referirme a eso, que aquí lo que estamos estableciendo es una obligación para los partidos y para los pactos electorales a nivel nacional. Eso es lo que estamos estableciendo, una obligación a los partidos y a los pactos electorales. Yo entiendo que a los independientes no se le está colocando esta obligación porque no existe ningún impedimento para que una persona con discapacidad pudiera postular directamente como independiente. Yo entiendo que no hay ninguna restricción para eso. Y entiendo que todavía no sé si está aprobada o no la posibilidad de que los independientes puedan formar listas. Entiendo que ese proyecto está por venir. Fue aprobado en la Cámara de Diputados, no lo hemos visto nosotros, y por lo tanto yo no sé cuál es el escenario jurídico que ese proyecto plantea. De tal manera que yo entiendo que eso es
que posiblemente está detrás de eso. Ahora bien, el porcentaje del 1%, tiene razón el senador Navarro, que le garantiza la participación, pero no le garantiza la elección. Ahora, debiéramos darle una vuelta a eso, si efectivamente lo que queremos es partir promoviendo la participación, para después culminar con un proceso de garantía respecto de la electividad, pero eso probablemente requeriría volver a reestudiar una indicación diferente y modificar mediante la reforma constitucional, digamos, el sistema electoral, etcétera. No es de fácil despacho, digamos. Estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista jurídico, más allá de la voluntad política que podamos tener. Entonces, eso, presidente. Gracias, Francisco. José Miguel Insulza. Sí, yo, presidente, bueno, no vamos, tal como lo ha dicho Francisco, no lo vamos a discutir ahora. Yo entiendo que la intención de los que presentaron esto en ningún caso era garantizar la elección a nadie, porque en realidad posteriormente podría tratarse de otro tipo de agrupación, entonces y entraríamos en un sistema ya probablemente corporativo. Ahora, yo creo que esto es para el plebiscito fundamentalmente, y es para estimular fundamentalmente cuando se va a elegir una asamblea constituyente, una participación que realmente incluya a todos los que se puedan incluir. Es una cosa inclusiva. No soy partidario yo de un sistema corporativo, ni mucho menos. Pero en todo caso, yo creo que una posibilidad sería efectivamente tomar la cosa más simple, como se dice, partidos políticos o listas o pactos nacionales, y cualquier lista que tenga más de una cierta cantidad de personas. O sea, si nosotros decimos, mire, por lo menos que las listas nacionales, un pacto nacional debería llevar por lo menos un 2% de personas con discapacidad, podemos decir que cualquier lista de partidos lo mismo, un 2%, o más, un poco más tal vez, y algo así como que cualquier lista de más de 5 personas que se presente tendría que considerar por lo menos un discapacitado. Una cosa de ese tipo. No se me ocurre otra alternativa. Correcto. Subsecretario, senador Allende. Presidente, muy breve, uno de los puntos que discutimos en el caso de la lista independiente, por ejemplo, que fuera un grupo más reducido en un distrito donde hubieran finalmente una lista de 4 personas, como estamos estableciendo un piso donde también debería haber al menos una persona, pudiese darse el caso que al final esa persona para esa lista termina representando un 25%. Por eso que yo digo de un cierto número para arriba. Claro, y eso en la misma línea de lo que plantea el senador Insulza, lo que se vio en el minuto era efectivamente establecerlo a pactos, partidos políticos. Una opción podría ser efectivamente el incluir listas que pudiesen establecer cierto número que al final del día no le generara mayor dificultad al grupo de independientes. No comprendo, Sebastián, el razonamiento, disculpe. Yo creo que salvo que alguien vaya, no en una lista, alguien vaya en un emprendimiento personal, como única persona, que obviamente no aplicará ahí la discapacidad. Pero yo creo que cuando hay más de 2 personas tenemos que tener, o sea, no logro entender la razón de cuando se hace una lista de independientes, militantes o de la organización que sea, que no tenga discapacidad, digamos, un porcentaje. Si nosotros vamos a aplicar un criterio, tenemos que aplicarlo con igualdad, porque acá se ha hecho mucho aspaviento de que los partidos tienen privilegios, de que los partidos tienen determinadas circunstancias. Yo reivindico la militancia política. Somos militantes políticos, entonces no lo escudemos, y tienen que haber listas de partidos, y tienen que haber listas independientes, toda la capacidad de crear, pero si nosotros estamos estableciendo que el principio de la discapacidad, como lo hemos visto y lo hemos escuchado in extenso, es de inclusión, de participación, no existe. No existe razón para excluirlo cuando hay más de un candidato en una misma lista. Aunque represente más, también los partidos podrían presentar 2 candidatos.
Isabel Allende me había pedido la palabra. Sí, presidente, bueno, yo creo que esto es una... A ver, voy a partir por la segunda parte. Yo creo que en toda la conversación, según lo que me ha explicado el asesor, la verdad es que la intención era que se presentaran para motivar la participación, pero efectivamente no es con un resultado de diferencia de la paridad asegurado, porque eso no sería prácticamente escaño reservado. Entonces, eso no estaba dentro del tenor de la conversación para descartar, digamos, la segunda parte. Y respecto a la primera parte, efectivamente es interesante ver. Primero, yo tengo duda, le voy a preguntar al tiro al subsecretario o a usted, presidente, pero yo entiendo que todavía lista independiente no ha sido aprobada. Entiendo que eso es uno de los temas que está discutiendo. Creo que no existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué por ahora, por lo menos, se dejó aparte de los independientes? Estamos hablando de listas nacionales, de un partido o acuerdos, pactos nacionales. ¿Por qué? Porque hasta ahora, por lo menos que yo sepa, no se han aprobado listas de independientes. Entonces, ¿qué pasa? Que listas de independientes, si se aprobase, habría que especificar, van a ser nacionales o distritales, porque yo entiendo que todavía no está aprobado, y de aprobarse tendría el subsecretario que explicarme si va a ser entonces a nivel de distrito o van a ser también listas nacionales. Es un tanto singular. La verdad es que yo entiendo que esto es una creatividad no vista en los sistemas o regímenes electorales. No existe en ninguna parte. Es muy raro tener una lista independiente, porque los independientes obviamente es muy distinto tener una lista de un partido. Uno entiende las convicciones, el programa, etcétera, la identidad que tiene ese partido, pero cuando usted habla de una lista independiente, en los independientes puede haber la mayor variedad de definiciones o de intereses que van desde, por decir algo, al animalista al aborto. Entonces es como difícil generar una lista. Entonces yo no entiendo mucho todavía cómo se va a manejar esto de que se ha hablado de listas independientes. Siendo así, si no existen todavía, es interesante saber entonces cómo se manejaría, porque por eso yo entendí que se hablaba para los partidos en la medida que estamos hablando de listas nacionales. Gracias Isabel. El ministro presidente está pidiendo la palabra, el ministro Monker. Perdón, adelante, ministro Monker. Sí, presidente, le pido disculpas, pero voy de vuelta del Congreso. Con el Congreso ya lo cierran, no nos podíamos quedar allá, no teníamos oficina. Entonces, hablo por acá. A ver, voy a clarificar un par de cosas y por eso pedí la palabra en esta materia. Nosotros aprobamos, los parlamentarios aprobaron una reforma constitucional que permite un proceso constituyente. Dentro de ese proceso constituyente, hoy día ya es norma constitucional el que los independientes puedan participar. No solamente que puedan participar de manera individual, juntando firmas, como todos ustedes bien conocen, sino que de manera bastante inédita, formando listas. Y eso ya está en la Constitución. Y digo de manera bastante inédita solamente para este proceso constituyente. Por lo tanto, hoy día, si las cosas siguen como están, si no se hace ninguna modificación, y ya les voy a explicar la reforma en materia de independientes que viene de la Cámara, aprobada con bastante mayoría, hoy día los independientes, si juntan un número de firmas, pueden ir solos como candidato independiente o también pueden ir en listas. Es más, la reforma constitucional que se aprobó señala que esa lista de independientes tiene que disponer de un lema y un logo para que queden identificados en torno a alguna propuesta, similar a la de los partidos. ¿Por qué se discutió y se aprobó esto? Porque se pensó que el proceso constituyente era inédito y por lo tanto, a diferencia de los sistemas de las épocas normales de votación, de elecciones de diputados y de senadores, donde los partidos juegan un rol importante en la conformación de las listas y donde también incluyen a independientes, evidentemente no era razonable que en épocas habituales de elecciones de parlamentarios, los independientes además logren juntar las firmas y armar una lista. Entonces ahí eso no está permitido y como bien ustedes dicen en ninguna parte del mundo ocurre eso. Lo que ocurre en cualquier parte del mundo, lo que ocurre acá en Chile, que en la habitualidad, vale decir una elección parlamentaria o de alcalde o concejales, una persona independiente puede juntar sus firmas y participar, como lo hace también un candidato presidencial, pero no a través de la lógica de los partidos que pueden conformar listas, sumar votos entre ellos y salir elegidos. Pues bien, pero para el proceso constituyente nuestro sí se les permitió, y hoy día es norma, a los independientes ir en listas y juntar firmas y formar listas, y se aplica el mismo sistema que para las listas de los partidos, que también pueden ser con independientes.
Eso por un lado, para aclararlo. Segundo, lo que viene de la Cámara de Diputados es una cosa que dice relación con la recolección de firmas, porque los independientes hoy día tienen que juntar firmas a través de un sistema presencial en la notaría. Y como todos sabrán, los independientes han estado señalando que ir a la notaría en épocas de pandemia es un poco complicado. Entonces, se crea un sistema digital de recolección de firmas que cumpla con los mismos estándares de acreditación de autenticidad, vale decir, no solamente con la clave única, sino que nos pusimos de acuerdo con el CERVEL y que existe un sistema de autenticidad, vale decir, el notario sigue existiendo como fórmula de recolección de firmas, pero en paralelo existe el CERVEL de manera digital como ministro de fe y se suscribe o se patrocina una candidatura, se agrega el nombre del patrocinante, que podría ser cualquiera de nosotros si fuera independiente y no militante, y a renglón seguido el propio CERVEL le pide que se autentifique su identidad a través de un programa, como lo hace las empresas bancarias y otro tipo de cosas que piden un SMS de vuelta o un correo electrónico con confirmación o una foto del carnet de identidad, en fin, una serie de medidas que permitan acreditar la autenticidad. Eso es lo que viene de la Cámara de Diputados. Y además viene de la Cámara de Diputados, para los independientes, la posibilidad de que el número de firmas sea menor, no tan alto como se había establecido, sino que un poco menor. Esas son las dos cosas que están en discusión hoy día pendiente en el Senado, pero las listas ya están autorizadas. Por lo mismo, a nuestro entender, y para el Ejecutivo, si vamos a avanzar en la inclusión de personas con discapacidad en el proceso constituyente, nos parece razonable el porcentaje que se ha planteado en torno al 1 o al 2%, incluso hay algunos que han planteado escalonado. Tenemos que buscar el mejor guarismo. Y nos parece también razonable y de toda lógica que si los independientes van a formar listas, lógicamente también se les exija una cuota a la lista de independientes para los efectos de presentar su candidato o presentar su lista, al igual como se la vamos a pedir a los partidos. Y tenemos que buscar la manera de redactarlo de manera correcta. Lo que sí estamos de acuerdo en que podemos avanzar en una cuota. Lo que no nos parece adecuado es que se asegure su elegibilidad, como decía el senador Insulza, que también le parecía difícil, y el senador Buenchumilla, producto del contratiempo como estamos, pero sí una cuota tal como aprobamos normas de cuotas de género en la generalidad de las elecciones del 40%, en torno a, que aquí es distinto, y en torno a la discapacidad. El tema es cómo se acredita esa discapacidad y dentro de la indicación nosotros estamos planteando en esta mesa de trabajo acreditar la discapacidad en ciertas maneras o de cierto tipo. Por lo tanto, el Ejecutivo, si a ustedes les parece avanzar en una modificación de este tipo, de agregar cuotas a las listas, creemos que debería ser en la lista de independientes, debería ser en la lista de los partidos políticos que son con militantes o con militantes e independientes, y al mismo tiempo acreditar de manera simple y fácil la discapacidad para poder incorporarse a esa lista. Ahora, cosa distinta es lo que ocurre en la elección, y serán los electores, los vecinos y vecinas cuando voten, si eligen a una persona con discapacidad u otra que no lo tenga, y eso forma parte de la democracia. Eso es, presidente. Gracias, ministro, por su intervención. Entendemos entonces que vamos precisando en términos del ámbito de aplicación, el porcentaje que establezcamos sería sobre listas de partidos, pactos electorales a nivel nacional y listas de independientes. El subsecretario Villarreal. Presidente, efectivamente, tal cual como lo confirma también el ministro Monkeberg, la reforma constitucional estableció que 2 o más candidatos independientes podrán constituir una lista electoral, entendiendo de que hay que tomar una definición si se incluyen o se excluyen las listas de independientes. Podría darse el hecho de que, por ejemplo, una iglesia evangélica quisiera postular por un distrito, insisto, con 3 personas, 4 personas, y por lo tanto tendría que llevar un porcentaje relevante de esa composición de número con discapacidad, y eso es lo que en algún minuto se discutió, y entendiendo que naturalmente puede ser un tema a revisar y que fue la razón por la cual se excluyó de la propuesta,
es dejar fuera el tema de las listas de independientes, pero naturalmente entendiendo que hoy día están reguladas y creadas para este proceso, es que habría que tomar una definición si se incluyen o no. Presidente, ¿me permite? Adelante, senador. Sí, presidente, yo creo que aquí hay que destacar las categorías que estamos hablando acá, listas de partidos o pactos nacionales, y también pactos de independientes, pero creo que sí es necesario entender el tema, es que los independientes generalmente es gente que se junta esta vez nomás para ser candidato, todos juntos. De lo contrario, probablemente formarían un partido, a pesar de que no les ha ido muy bien a los que han tratado de hacerlo. Entonces, de pronto, esto puede ser visto si decimos que un grupo de 3 independientes que van a ir juntos, por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota, lo más que podrían ir en lista son 4. Lo más, porque es el máximo candidato que tiene. Pues eligen 3 convencionales, eligen 3 constituyentes y por lo tanto tendrían que nombrar 4. Entonces, 4 personas que se ponen y nosotros le ponemos como condición que tienen que ir a buscar algún discapacitado para poder formar parte de su lista. Yo creo que eso puede ser medio complicado. Por eso yo estoy por fijar un número máximo, o sea, un número mínimo, en el cual se exige no se exige. O sea, un partido tiene militantes que padecen problemas de discapacidad, todos los tenemos. Naturalmente lo que se está indicando esta vez a los partidos, por esta vez, repito, no de manera permanente, es que como queremos que sea una convención muy, muy inclusiva, ellos por favor lleven alguna persona con discapacidad en sus listas. Eso es lo que yo entiendo que era la intención. Yo creo que extenderlo a cualquier lista que se presente puede traer los problemas de que vamos a ser acusados de estarle poniendo obstáculos de más a los independientes. Ya sabemos cómo son buenos de alguna gente para crear esa imagen o esa situación. Por eso yo me quedaría francamente con listas nacionales, listas de partidos y tal vez, y en algunos casos de independientes, por ejemplo, todos sabemos que hay un grupo de independientes que se llaman independientes pero no neutrales, algo así, que es bastante grande, bastante largo. Entonces a eso tal vez se le pueda indicar lo mismo y aplicar la misma norma de los partidos, pero a grupos, a lo que va a ser común, que en un distrito se presenten 2 o 3 personas asociadas entre sí, no creo que tengamos muchas posibilidades de aplicarle normas a esas personas. Gracias, presidente. Gracias, Francisco Buenchumilla. Presidente, yo estaba viendo aquí la disposición 29ª transitoria de la Constitución que regula esto, pero de la lectura que hago yo de esta disposición, saco como conclusión de que no hay listas nacionales de independientes. No hay. Que la lista es exclusivamente respecto del distrito electoral. Así es. Entonces hay listas de independientes, ahí está regulado en la 29ª, pero se refiere a listas por distrito. Entonces lo más probable es que si tenemos 3 constituyentes o 4, 5, 6, bueno, esa lista tendrá ese máximo de personas. Entonces es distinto al partido, que es un partido nacional, o a los pactos, que son pactos nacionales, ¿no? Quería hacer presente eso para que lo tengamos presente si queremos legislar en esta materia respecto de listas nacionales independientes que no existen, a mi juicio, en esta disposición 29ª. No, correcto, no hay listas nacionales, pero yo creo que donde hay si nosotros queremos asegurar la posibilidad, y aquí es el criterio, queremos asegurar porcentajes de inclusión en las listas, pero el objetivo final es electividad. Creo que tenemos que buscar una norma que involucre, que incorpore en la mayor cantidad de listas de partidos, de organizaciones, de independientes, a ellos para que tengan una mayor tasa de electividad. Limitar esto porque las listas son más pequeñas o son distritales, creo que no se compadece con el espíritu que estamos legislando. Senadora Allende, senador Latorre. Presidente, bueno, lo que señaló el senador Buenchumilla, lo que yo había dicho al inicio, que yo creo que por eso en la tarde, cuando le dieron una vuelta, entiendo, con los asesores, se pensó más bien en las listas nacionales, pensando que los independientes eran más bien eventualmente
listas distritales. Ahora que confirma el ministro que sí pueden hacerse listas, esta innovación que hacemos aquí, que es bastante singular, sí yo creo que se podría efectivamente exigir, pero a partir de un cierto número. O sea, no, si hay un número más elevado de candidatos, por decir, en alguna parte donde realmente van por lo menos unos 8, uno podría decir a lo menos uno debería ser una persona con discapacidad. Yo creo que ahí se podría perfectamente ver, o sea, hacerlo de tal manera que efectivamente pueda ser razonable dentro de la realidad, a partir de un número determinado. En fin, a lo que voy yo es que efectivamente lo que había dicho al inicio, o sea, esto como son más bien listas distritales, parecía un poco más complejo versus los partidos y sus listas nacionales o pactos nacionales entre distintos partidos. Pero en fin, yo creo que se le puede dar una vuelta dependiendo del número. Y yo creo que en ese sentido sí se le puede, el ministro Monkever estuvo de acuerdo. Si hay lista, se le puede pedir, pero yo creo que es a partir de un cierto número, creo que sería como más razonable. Gracias. Latorre, diputado, senador Latorre, ministra Rubilar. Gracias, presidente. Muy breve. Mire, algunas pequeñas reflexiones y criterios, ¿no? Hoy día tenemos cerca de 3 millones de personas con discapacidad en Chile. Sin embargo, no todos tienen, por ejemplo, un carnet, una credencial, ¿no? Que muchos lo sacaron después de la modificación de inclusión laboral. Ahí, según algunos entendidos, me dicen que se reduce como a un tercio de ese universo, ¿no? Los que tendrían una credencial. Entonces, creo que es muy importante también poner los criterios de elegibilidad, digamos, en las listas a la hora de decir, bueno, esta es una persona con discapacidad, si es que solo vamos a aceptar que tenga una credencial, ¿no? Llevándolo al tema laboral, o un diagnóstico, un certificado, ampliar ese universo. Ese es un criterio. Lo otro es la penalización, es decir, claro, si un pacto nacional, un partido o pacto electoral no cumple con el que se exige, se cae toda la lista, se cae todo el pacto, ¿no? Es una penalización importante, por lo tanto hay un incentivo a buscar personas, pero muchas veces para cumplir ese objetivo y llevar personas, como por decirlo así, a rellenar la lista para que no se caiga la lista, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener ojo con los incentivos y las penalizaciones, ¿no? Eso quería apuntar. Y lo otro, también en la misma línea de lo que plantea el senador Buenchumilla, es muy distinto. Si les queremos exigir a los independientes que también tengan un porcentaje, bueno, eso es acotado al distrito donde inscriban, porque no hay pacto nacional, a diferencia de los partidos o los pactos electorales. Esas distinciones creo que hay, y para efectos del porcentaje. Me parece que un 1% es muy poco, tal vez un 10%. Acá lo que se busca es visibilizar esa realidad que ha estado siempre invisibilizada en los espacios de toma de decisiones, pero tal vez ahí hay que buscar una fórmula que sea viable, que sea sensata, que sea practicable, pero que al mismo tiempo ayude a visibilizar esta realidad que no es menor. Estamos hablando del 20% de la población nacional. Eso, presidente, gracias. Gracias, senador Latorre. Ministra Rubilar. Muchas gracias, presidente. Solo a modo de complementar la discusión, existen fórmulas que tal vez podrían ayudar, quizá, en el entendido de, por ejemplo, generar una suerte de tramos que los pactos le presenten candidatos sobre... No se le escucha nada, ministra. Sí, no se oye. ¿Qué pasa? Sí. Ministra, mejor apaguen la cámara. Carla, apaga la cámara y te escuchamos sin problema. De las listas y de... No se escucha. Vuelva a conectarse, ministra, la esperamos. Escuchemos a la senadora Ebensberger. De comunicaciones del gobierno tiene problemas graves de comunicación. Hay que pagar la cuenta, yo creo. Presidente, yo creo que es importante el objetivo que acá se tiene, es importante que se quiera visibilizar este tema, pero creo que también es importante tener realismo político al minuto de legislar. Y con
con la mejor de la buena fe, quiero emitir una opinión, y es que creo también que puede darse que los partidos políticos no logren tener el porcentaje que aquí se determine, y eso puede significar, ¿no es cierto?, la nulidad de la inscripción de la lista a nivel nacional. Y eso, a mi modo de ver, es un riesgo que no debiera correr nuestro sistema político. Y yo creo que debiéramos nosotros partir por mandar una señal clara de querer incluir a este sector que, como aquí se ha dicho, es importante, pero a lo mejor partiendo con un porcentaje relativamente bajo, que nadie pueda correr el riesgo de que se le caiga una lista por no poder cumplir con ese porcentaje, a lo mejor no muchas veces por no querer llevarlo, sino que porque no se puedan cumplir con los candidatos, y depende de cómo eso, ¿no es cierto?, funcione la primera vez que esto opere, porque ahora, claro, es para los constituyentes, pero yo no tengo ninguna duda que esto después también se van a ir repitiendo, ¿no es cierto?, en futuras elecciones, y que se puedan ir subiendo a futuro esos porcentajes, pero a mí me parece que la sanción que se pone es muy dura y va a tener una consecuencia importante en el sistema político, y desde ese punto a mí me parece que hay que ser responsable en el porcentaje y también en la sanción. La sanción tiene que ser fuerte para que todos los partidos políticos la cumplan, pero también tiene que ser realista, y por eso a mí me parece que no es malo partir con el 1% como proponía la indicación del senador Galilea, y ir subiendo una vez que uno ve cómo, si esto es posible, si están los candidatos, y luego ir subiendo paulatinamente, pero se está corriendo un grave riesgo en el sistema político, y creo que hay que tener responsabilidad. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. Sí, yo creo que por la misma argumentación que usted señala, estableceremos un porcentaje, digamos, a discutir. Yo creo que vamos avanzando en ese consenso. Yo le pediría que agotáramos la discusión desde el punto de vista del ámbito de la aplicación. El subsecretario, la propuesta que le mandatamos, lista de partidos, pactos electorales a nivel nacional, y yo creo que la unidad electoral sobre la cual se aplica es claramente el distrito. Para eso tenemos los espacios electorales. Yo creo que cuando existan más de 2, 3 o un número, debiera ahí comenzar a aplicarse para que sea, insisto, no sea burlado el principio por determinadas organizaciones y tengamos más discapacitados incluidos en las papeletas y en la pelea, en la lucha electoral. Capacidad de elegirse, claramente se expone al que todas las listas que se presentan en un distrito tengan ese nivel. Creo que el senador Latorre avanzaba en esa línea. Entonces, lo que pediría, subsecretario, que pudiéramos redactar en esos términos, y si les parece, mandatando al subsecretario en los criterios que tengamos, sumemos a los dos criterios que él ha señalado, los criterios por distritos, distritos electorales o circunscripciones distritos electorales, distritos parlamentarios, donde se presenta un componente de ciudadanos con la voluntad de participar. Yo pediría que pasáramos a la discusión del guarismo, que creo que también es importante, porque es algo que anticipaba la senadora Luz Emmensberger. Es distinto hablar de un 10% o un 12% que hablar de un 1%, que hablemos entre 10 y 1, que son más o menos los dos guarismos que se han planteado. La idea de la Cámara del 10 y la propuesta del senador Galilea del 1%. Yo pediría que avanzáramos en esa discusión. Se ofrece la palabra. Senadora... Presidente, disculpe.
Sí, ministra, ahora la escuchamos y la vemos. Sí. Sí, es que como estoy de vuelta a Santiago del Congreso, por eso se me corta en algunos lugares, pido las disculpas. Lo que pasa es que tal vez poner sobre la mesa que pudiéramos tener un porcentaje en tramos, dependiendo de la cantidad de candidatos que lleven en la cantidad de distritos, sobre el 80% de los distritos, un porcentaje, cerca del 50% otro porcentaje y más pequeño si es que llevan en menos distritos. El subsecretario también podría argumentar esa posibilidad de explorar dado el mandato, era una forma de tal vez tener diferentes guarismos, diferentes porcentajes según la proporción que va a tener ese partido llevando candidatos. Ponerlo sobre la discusión también. Perfecto, escuchemos al ministro. Subsecretario presidente. Pero potencialmente puede ser, potencialmente. Claro, no. Que luego del resultado todo puede ser se baraja. premonitorio. El domingo todo se baraja, subsecretario, nunca deje de soñar. Alejandro, escuchemos al subsecretario y te doy la palabra. Vale. Presidente, por su intermedio, como bien decía la ministra Rubilar, entendiendo que el 1% podría ser efectivamente un porcentaje demasiado acotado, tal cual como lo señaló también el senador Galileo hoy día en la mañana, una manera de poder dar una señal de mayor, para promover la participación, sería establecer que quizás, por ejemplo, por sobre los pactos o listas que incluyen al 80% de los distritos, se pudiera establecer un porcentaje mayor, cercano, por ejemplo, un 3%, establecer aquellos que están por sobre el 50% y hasta el 80%, un 2%, y bajo el 50% de los distritos, un 1%. Por lo tanto, en la medida que el pacto a la lista tenga aborde mayor cantidad de distritos, se le exige naturalmente una mayor porcentaje de inclusión de personas con discapacidad. De esa manera vamos de alguna manera avanzando, entendiendo que efectivamente hoy día, si bien tenemos un acuerdo en el mecanismo de acreditación, todavía son muchas más las personas con discapacidad que existen a aquellas que hoy día están dentro del Registro Nacional de Discapacidad o que tienen la evaluación por parte de la Comisión Médica del CONPIN o que reciben una pensión de invalidez. Gracias, subsecretario. Alejandro Navarro. Presidente, nuestro actual sistema electoral tiene en los diversos territorios garantías de electividad que habla de la territorialidad. La región metropolitana, con 7 millones de habitantes, elige 4 senadores hoy, elegirá 5, y Aysén y Magallanes suman 250.000 habitantes y eligen 4, exactamente la misma cantidad de senadores, 250.000, 7 millones. Y esto se ha establecido para establecer proporcionalidad. Yo creo que si el guarismo es el 1%, hay que garantizar electividad. Si el guarismo es el 10%, podría ser distinto. Pero no parece apropiado invitar a los discapacitados a participar en una elección donde efectivamente su condición especialísima, que le reconocemos, lo hace competir con candidatos con mayores ventajas. Ventajas de conocimiento, de recursos económicos, de experiencia en campañas electorales. Entonces yo siento que el tema de la electividad tiene la observación que hace el senador Insulza, pero tengo la certeza de que la nueva Constitución lo que va a incorporar son mecanismos de integración nacional, no solo el tema de la territorialidad, que todos la reconocemos. Algunos podrían señalarla injusta, ¿por qué la zona extrema con 250.000 eligen 4 y 7 millones eligen 4? Porque hemos aceptado que lo importante es la representación, la integración, la unidad y la cohesión de todo Chile, del Estado. Entonces, yo digo que si alguien plantea el 1%, uno tendría que tener un mecanismo que dé cuenta de que efectivamente ese 1% se cumpla de manera electiva. Es más, yo creo que tiene que haber una premisa de electividad, si no esta experiencia puede ser extraordinariamente fallida y muy desigual, muy discriminatoria. Los discapacitados han sido invisibilizados, discriminados, y sería lo peor que pudiéramos ofrecerle una participación en un sistema que los va a volver a discriminar y no a incluir. Entonces, repongo el tema
de que si es el porcentaje del 1% en las listas nacionales, se verá cómo se establece de manera proporcional la electividad de ese 1%. De otra manera, vamos a tener una competencia muy desigual, muy discriminatoria, y este debate va a ir de manera contradictoria a lo que hemos intentado hacer con la inclusión. Esto es presidente, y por lo tanto el mecanismo que plantea la ministra o plantea el subsecretario puede incluir un mecanismo, un porcentaje de 1% no debiera causar alarma en las calculadoras electorales de los partidos, porque digamos francamente, cuando estamos discutiendo los escaños de los pueblos originarios, lo que hay es un cálculo legítimo electoral de cada uno de los partidos, si es que son sobre los 155, si son supra o no. Entonces, así como se habla que para los independientes también debiera hacerse esta exigencia, también para los partidos, pero con garantía de electividad proporcional al 1% o a un ritmo más elevado que acordáramos. Creo que es una señal equívoca si le planteamos la competencia en igualdad de condiciones contra quienes tienen ventajas comparativas muy superiores en esta elección. Eso es, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra. Estamos avanzando en el guarismo, que creo que es un punto importante para poder plantear y para poder concordar en esta discusión. Ofrezco la palabra sobre José Miguel está pidiendo eso. José Miguel tiene la palabra. Presidente, yo creo que estamos ahogándonos en un vaso de agua en esto, porque fíjese usted que si vamos a tener una convención, repito, estoy dejando de lado por ahora la discusión de mañana los pueblos originarios. Si vamos a tener una convención, digamos ya, pongámoslo, de 175 personas o 180 personas, eso significa que el 10% son 18 personas con discapacidad. Lo que estamos haciendo en realidad es invitando a los partidos y a los pactos nacionales y a las organizaciones sociales grandes, etcétera, a que piensen en que personas también discapacitadas para darle a esta convención un carácter mucho más plural que el que tenemos ahora. No estamos sentando un gran precedente de cuotas ni nada por el estilo. Por esa razón a mí me parece que es razonable llegar, como usted ha dicho, a sus distritos si se quiere, pero también considerar que de pronto hay distritos bastante pequeños y probablemente lo que yo no quiero ver es como ocurrió y lo hicimos bien en ese caso, a pesar de todo, pero no olvidemos la última elección parlamentaria que los partidos andaban buscando mujeres que quisieran ir, y en algunos casos ni siquiera había militantes que estuvieran disponibles. Si vamos a poner a los independientes que quieren llevar una lista de 4 personas a buscar a última hora alguna persona discapacitada para poder completar el requisito, yo creo que ese no es la idea. Entonces yo lo que sugeriría sería que en todo caso lo hiciéramos a partir de un cierto rango, un cierto número, y que fuera una obligación razonable, no un 10%, no un 10%, pero tampoco uno solo para los partidos políticos. Pues. Fíjese usted que ayer decía doña María Soledad, que está aquí con nosotros todavía, decía que Cisternas, decía que en todo el Congreso, en toda la Cámara de Diputados, hay una sola persona discapacitada. Bueno, es como el 1%, pues. ¿Cuánto tiene la Cámara de Diputados? 155. Entonces, 1% es nada, pues. Esa es la realidad, no estimula absolutamente nada, es casi natural. Yo sugeriría que no necesariamente llegando a 10, fuéramos un número un poquito más consistente, que permitiera decir que por lo menos, ahora, y ahí me gusta la idea que plantea el subsecretario de tener rango según el tamaño de la organización, porque naturalmente un partido político con militancia nacional tiene para poner 3 o 4 personas dentro de su lista, pues, sin ninguna dificultad y sin grandes problemas. Y no van a tener más tampoco, si no va a ser mucho más tampoco, en ningún caso. Perfecto. Yo lo que pediría que avancemos en el guarismo, que influye esto. Veo ahí al senador Galilea que hizo una propuesta, tal vez Rodrigo poder justificarla o avanzar en un porcentaje. Yo creo que es clave el poder tener un número. Creo yo que comparando el 1% que ustedes lo hicieron en un vis a vis con la ley de
inclusión laboral, yo creo que es demasiado exiguo porque te permite prácticamente hacerlo irrealizable o invisibilizado. Si hemos tomado la decisión de incorporarlo, porque también podemos votar la discusión de decir no estamos de acuerdo y lo zanjamos. Creo yo que el porcentaje de 1% en ese sentido es poco representativo para el propósito que queremos. Porque recordemos que el 1% en la ley 20.422, si bien es mínimo, a mí me molesta o no estoy plenamente de acuerdo, pero sí es efectivo. Es 1%, pero es un 1% efectivo. Como nosotros hemos entendido que el criterio es de presentación de las listas, de la confección de listas, si nosotros establecemos un guarismo demasiado bajo, su inclusión es fácil cumplirla, pero es matemáticamente irrealizable su electividad. Entonces, yo creo, para salvar y entender que, al menos creo que no hay criterio de escaño reservado, de decir, mire, vamos a elegir de los 155 el 10% electo, porque no es eso está para los pueblos originarios, no está para la discapacidad, que nosotros establezcamos un guarismo un poco mayor que nos permite tener más gente en las papeletas y también, como ya lo hemos más o menos concordado, que también existan en todas las listas, entonces nos obliguen a todos, a partidos, a coaliciones, a independientes a considerarlo. Entonces creo que ahí estamos asegurando. Rodrigo, te ofrecería la palabra en esa línea, ya que tú has planteado esa indicación, pero me gustaría que pudiéramos debatir en esta línea de salida. Gracias, presidente. Bueno, tal como usted dijo, la propuesta que hacíamos era un vis a vis con lo que dice la norma laboral. Ahora, creo que fue el subsecretario o la ministra que señaló algo que se había estado conversando durante la tarde y que yo creo que es perfectamente aplicable también a eventuales listas de independientes que no sean listas de independientes muy pequeñas, situadas básicamente en un distrito, sino que tengan de alguna manera una presencia y una cobertura mayor. Entonces quizás podríamos ver algo escalonado, dependiendo efectivamente de la magnitud de la organización que está participando en esta elección de convencionales. Esto, por supuesto, que es todo de alguna manera medio arbitrario, pero dentro de la arbitrariedad y partiendo de este 1%, podríamos definir algo que vaya, no sé, aquellas listas de organizaciones pequeñas, sean partidos, sean listas de independientes, que participen en menos de 5 distritos, quizás dejarlas liberadas, simplemente. Los que participan entre 5 y 15, que califiquen en el 1, entre 16 y 25, que califiquen en el 2%, y las organizaciones que ya son más grandes, es decir, que llevan candidatos en más de 26 distritos, es decir, en prácticamente el territorio nacional, que lleven el 3%. Estos di puros cortes que son naturalmente arbitrarios, podemos ajustarlo, pero pienso que ya cualquier organización que lleve más de 100 candidatos, pensar que va a tener que llevar al menos 3 que tengan discapacidad, me parece algo prudencialmente correcto y que esa exigencia vaya bajando para las organizaciones que son más pequeñas y que derechamente desaparezca para aquellas que tienen un propósito y sobre todo, tratándose de independiente, un propósito que es mucho más local, en un distrito muy específico y un movimiento que puede ser muy específico. Entonces, esto vuelvo a reiterarlo, siempre aquí estamos en líneas un poco arbitrarias, pero creo que podríamos trabajar sobre ese parámetro para no extendernos demasiado en esta discusión, dado que estamos todos claros de que aquí lo que estamos buscando es que existan las candidaturas, nadie está asegurando cupo ni nada por el estilo, sino que se visibilicen de alguna manera a través de candidaturas efectivas y de un esfuerzo efectivo, sobre todo de las organizaciones de mayor tamaño, en relación a personas que tienen discapacidad, bajo los parámetros y la certificación que ya está básicamente acordada. Así que
yo propondría avanzar más o menos en esa línea, presidente. Gracias, Rodrigo. Yo complementaría, digamos, la situación teniendo en cuenta que nosotros queremos radicar sobre todo en lugares donde van a haber listas grandes, perdonen si alguien me corrige, vuelvo al distrito al distrito de Maipú, que creo que es el más grande desde el punto de vista de electores, o el distrito Santiago, que también creo que son 8. Creo que lo que sería importante radicar en ese espacio para que aseguremos, difiero en algo de lo que dice el senador Galilea, en el sentido que listas que vayan en distintos lugares, porque puede que las listas independientes generalmente van en un distrito en particular. Entonces, tal vez establezcamos en aquellos distritos, nosotros tenemos un parámetro que los distritos son todos parejos en términos de N+1, están todos determinados con una electividad. Tal vez nosotros debiéramos aplicar en cada distrito al menos un parámetro para las listas que vayan en solo ese distrito, y así asegurar que todas las listas independientes, que sean de partidos o de pactos electorales, tengan la inclusión, insisto, y uno pueda visibilizar y ver en la papeleta de tu distrito al discapacitado de los partidos nacionales, de la lista del pacto electoral nacional o del listado de independientes. Yo creo que eso es importante y da una electividad mayor a estos candidatos. Yo pediría, subsecretario, que pudiéramos recoger esto. Yo creo que hoy día lo que tenemos que votar son criterios, no vamos a votar la norma porque tenemos que redactarlas, pero creo que hemos avanzado bastante en eso. Y en la misma línea, senadores, teniendo en cuenta que estamos en la hora de la convocatoria de nuestra sesión, yo abriría una discusión respecto al guarismo y pediría que nos circunscribiéramos al número para tener una aproximación en la discusión. Ofrezco la palabra. Senadora Allende. No, muy breve, estoy de acuerdo, ya está un poco pasado, pero yo creo que se ha avanzado bastante bien en hablar de ciertos criterios. La duda que me queda para que lo veamos mañana, si el guarismo es uno solo, por decir, el 1%, yo creo que ya hay coincidencia que es muy bajo. Entonces uno puede decir, no sé, el 2, el 3 o incluso algo más parejo, o si va a ser escalonado. Yo creo que eso es un tema que hay que zanjar mañana, que vale la pena revisar y con eso despejar el tema del guarismo. Creo que respecto al registro se ha hecho lo posible, es menor efectivamente al número real, pero bueno, creo que hay que complementar con PIN, registro, la ley, etcétera, lo máximo posible. Creo que eso también es muy importante. Y lo último que no se alcanzó a ver, pero que es evidente que va asociado al guarismo, es cuando lo decidamos, es lo que yo señalaba antes también, que es un tema procedimental, pero importante porque también tiene que ver con el debido proceso, aquellos casos que la lista o los partidos, o en fin, no logren esto, tengan un procedimiento de reclamación. Procedimiento al CERVEL, exacto. Rectificatorio y con un plazo para exactamente. Claro. Subsecretario, yo lo que pediría es que avanzáramos en esa línea. Es concreto lo que señala la senadora, que lo partimos planteándolo. Tiene que haber un momento, la lista no se enterará por no constituida, dándole traslado de 5 días para rectificar la situación. Creo que es del debido proceso. Sigo y mantengo la discusión sobre el guarismo para poder aproximarnos en una discusión. A mí me parece que lo que planteó el senador Galilea es razonable, presidente. Uno más, uno menos, digamos, 5-4-3 o 5-4-2, digamos, una cosa de ese tipo. Estoy hablando de porcentaje, ¿no? Estoy hablando de porcentaje. Y claro, ahora el problema es que en la ley que por distrito, el 2 no se aplica en realidad, porque el 2% de 5, si son en mi región, repite, si son candidatos, no tiene 2% eso, pues. Entonces, claro, el problema es que ahí estamos de nuevo a partir de qué tamaño de distrito electoral estamos hablando. O sea, para decirlo con tranquilidad, el 10% en Estación Central es un candidato. Pero son creo que 10, si no me equivoco, son 9. O sea, son 9, por lo tanto 10 con el 10. Número adicional. Entonces, estamos hablando de números muy pequeños. Cuando hay 4, no hay 10% posible, no hay ni 5% posible. Entonces, veamos. Bueno, pero
Claro, pero que tal tendría vez, que hacer algunos ejercicios el subsecretario nos propusiera algo de este tipo, sí, para ver cómo tal se vez, ve. José Miguel, tal vez en la misma línea, y vuelvo al criterio que trato de señalar. Una cosa es el guarismo, pero por lo menos que exista una representación, aquellas listas que son únicas en un territorio, pero constituyeron, como tú dices, en Maipú constituyeron 10 personas, tiene que haber uno, pero también una lista que constituyó en un distrito, que constituyó en esa lista, una lista de independientes que constituyó en un distrito chico, también tiene que aplicársele ahí el criterio. Y en las listas de partidos y los pactos electorales podrán distribuir el porcentaje en mayor territorio. Esas son, entre comillas, las ventajas o desventajas, pero aseguramos un criterio, insisto, a mí lo que me gusta es ver que en la papeleta del distrito que sea, tú encuentres un discapacitado, ya sea en la lista por los partidos nacionales o por los independientes. Entonces, eso también es un incentivo a que existan en la papeleta discapacitados, si no los distribuyes de tal forma estos pactos electorales a nivel nacional o lista de partidos en que hay lugares donde no va a haber ningún discapacitado. Y yo creo que más allá del guarismo, tú quieres tener por lo menos que ojalá en cada distrito puedas tener un representante. Me pedía la palabra Francisco Buenchumilla. No, yo a esta altura estoy un poco complicado con los números, presidente. En la hora, Francisco. Puede ser, porque, bueno, no es mi fuerte las matemáticas, pero yo entiendo que si hablamos del 1%, eso funciona en los partidos nacionales y en los pactos electorales nacionales. Claro. Porque ¿cuánto es el 1% de 100? El 1% de 100 es 1, ¿o no? Exacto. O sea, para que tú puedas tener uno, tendrías que tener 100 candidatos. ¿Cuánto es el 1% de 10? Suponte tú en un distrito de 10, no sé si hay 10. El 10%. Concepción tiene 9. Bueno, ¿cuánto es el 1% de 9? Es 0,09. Claro, el 10%. Claro, pero que ahí, Pancho, habría que asegurarlo en número. En el caso, mira, perdona, Pancho, que te interrumpa, pero es muy buena tu razonamiento. Creo que el porcentaje, sea de 1, de 2, de 3, de 5, aplica muy bien a las listas de partidos y a los pactos electorales, porque tú en definitiva vas a tener que establecerlo. En eso yo creo que es perfecta la aseveración del subsecretario. Creo que donde tenemos que buscar un ingenio es decir, aquellas listas, y estoy tratando de elaborar, aquellas listas que tienen representación solo en un distrito, tendrán que tener al menos uno de sus integrantes con discapacidad. Entonces, tú sitúas en esa papeleta, en ese distrito, un discapacitado para que esté elegible en la papeleta, siempre que sea más de 2 o 3 miembros. Si eres independiente, vas solo. Entonces, presidente, lo que tenemos que tener a lo mejor no es un guarismo, sino que tenemos que tener un número. Aquella lista que tenga 10 miembros tendrá que tener uno, el que tenga 20, 2, el que tenga 100 tendrá que tener 4, no sé. Pancho, que podemos tener el guarismo para estas dos categorías, lista de partidos y pactos electorales a nivel nacional, porque tienen el requisito de ser nacionales. Lo que debiéramos tener en número, más que en porcentaje, es en aquellas figuras que son acotadas. Ahí el porcentaje no opera, porque sería irrisorio. Un 10% de 9, ¿cuánto es? Es 1, o ¿me entiendes? O si le aplica un 4%, el 4% de 10 electores o de distritos de 5. Es medio. Bueno, que alguien nos haga una proposición mañana, presidente, que traiga algo. Muy bien. Perfecto. Sebastián, yo le pediría que recoger esos criterios. Senadora Araya está pidiendo la palabra. Lleva un rato con el dedito parado. Oiga, solo, Pedro, antes de darle el tiempo, mire, esta sesión ha sido tan interesante que tenemos 2 ministros que partieron hablando en Valparaíso, después hablaron en Casablanca, en Curacaví, y ahora me imagino que están en sus hogares o en sus oficinas correspondientes. Pero Pedro dice que no importa, porque si solo lo mira la Isabel, él está feliz. Ya, muy bien. La gentileza nunca está de más, está bien. Pedro, tienes la palabra, disculpa. Micrófono. Don Rodrigo, como digo, estoy poniendo la nota.
presidente, y honesto, comparto con Francisco, aquí vamos a caer en la casuística. Y atendida la hora, para no cometer errores, yo creo que lo más sano es poder pedirle al Ejecutivo que nos entreguen una lista y decir, mire, estos son los distritos que eligen tanto y tanto, porque probablemente en las listas nacionales uno puede colocar porcentajes. En la lista independiente vamos a tener que poner un número. Entonces mejor mirar, decir, mire, hay tantos distritos que eligen tanto, eligen tanto, y ahí tomar la decisión si es 1, es 2 o es un porcentaje. Yo creo que eso puede ser una solución la más práctica. Porque efectivamente, si no, esto ya es casuística. Y mejor comer de una mirada más global que la podemos tener mañana en la mañana, que el Ejecutivo nos puede preparar una plantilla bastante fácil señalando cuántos se eligen por distrito y a partir de eso tomamos la decisión si es porcentaje o es número. Muy bien. Muy bien, muy bien, Pedro. Presidente, 10:30, ¿no? 10:30. Estemos en la sesión de mañana. Yo quiero agradecerle a los colegas, particularmente a los colegas de la comisión y quienes nos han acompañado en esta insulsa, la Torre, Navarro, inmediatamente Ignacio, y a los ministros que también nos han colaborado y al subsecretario avanzar en estos criterios que se han indicado. Ignacio. Sí, presidente, muchas gracias. Lo que pasa es que para poder extender las invitaciones correspondientes, quisiera tener claridad respecto de a quienes en definitiva invitamos para mañana, porque tenemos una solicitud del pueblo quechua que a través del señor Bacián, y entiendo que el senador don Pedro Araya también tenía interés en que pudiéramos extender una invitación a Sergio Cubillos, que es el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, que quedó pendiente y también había hecho la petición de ser escuchado. La senadora Proboste había señalado uno o dos nombres. Aymara de Pica, que usted los debe Aymara conocer. de Pica. Poder entregarnos los antecedentes. No veo a Yasna pero lo que deberíamos tener 2 o 3 invitados y seguir adelante con la votación mañana. Debiera ser Catalina Cortés, la representante de Aymara de Pica. Luz, por favor, envíanselo por correo o por WhatsApp a Ignacio para que consten. Alejandro. Una claridad normativa, presidente, de la sesión de mañana. Está convocada para ver ambos temas. Está también convocada para votar escaños hasta total despacho, o lo vamos a ver mañana. A ver, senador, nosotros hemos buscado la mayor cantidad de... Insulsa tiene... José Miguel, tienes que apagar tu micrófono. Está buscando candidato Insulsa ya. Pero lo de los está buscando candidato, hay que llamarlo. Senador Insulsa tiene el... Me está llamando Elizalde, me está llamando Elizalde. Está llamando con los candidatos. Arreglando los candidatos. Cuidado con los secretos. Me está llamando el presidente de su partido. El presidente de su partido, presidente. Quería saber si usted había conseguido algún resultado. Se está poniendo en orden. Estaba con micrófono abierto, José Miguel, cuidado. Sí. Ignacio, usted había hecho una pregunta. Le van a hacer llegar los antecedentes. Le pediría a Luz, a Pedro que precisaran para poder hacerlo. Y a la pregunta del senador Navarro, nosotros hemos manifestado la mejor voluntad, hemos conversado con las distintas organizaciones. Yo insisto, y en esto quiero agradecer aquí a los senadores, y perdonen que señale con nombre y apellido a Francisco, a Rodrigo, a Luz, a Pedro, y distintos colegas que nos han ayudado. Hay innumerables reuniones, y esto es ingrato, y también a quienes nos están siguiendo, porque nosotros podemos forzar mañana, yo puedo poner en votación, tengo las facultades, pero también escuché el planteamiento de Pedro Araya y de Yasna Proboste, quienes han planteado, Luz Ebensberger, siendo senadora del oficialismo consciente. Aquí esto es demasiado relevante, colegas. Es demasiado relevante para ganarlo con un carpetazo, con una mayoría. Nosotros creo que por un respeto a los pueblos originarios, por un respeto al proceso constituyente que está en marcha, tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Yo les pido, sobre todo a los colegas, Alejandro, tú que has sido activo protagonista en esto, hay 2 oficios que nosotros despachamos la semana pasada a la biblioteca y al CERVEL, que son bien ilustrativos para establecer los tiempos. Yo sé que allí ímpetu, el gobierno también, quiero agradecer yo no soy de lisonjas a los ministros, más bien me caracterizo por la dureza con el control al gobierno,
pero quiero también que el ministro Monkever y la ministra Rubilar han colaborado en esto. Yo quiero llegar a la plena representación de los pueblos originarios. Y haremos todo el esfuerzo. Si hay que hacer más sesiones, las haremos. Yo les pido también comprensión en eso y a quienes nos siguen, porque no podemos fallar en esto. Y hagamos el mayor esfuerzo. Subsecretario, también agradecerle a usted porque, particularmente en discapacidad, también he visto una genuina voluntad. Aquí no vamos a sacar el provecho del asunto. Si no hay acuerdo y no hay posibilidad, votaremos, iremos a la sala y haremos la situación. Pero quiero también ser correcto en lo que hagamos y hacer el máximo esfuerzo. Y principalmente, Francisco, te quiero agradecer los esfuerzos que tú también has hecho, en particular por tu compromiso y por tu entrega a una causa. Y hay abogados que nos han ayudado y una serie. No quiero hacer el relato porque puedo dejar a alguien fuera. Pero me consta que los colegas que trabajan y se esfuerzan en conseguir esto tienen que tener también un reconocimiento porque es bien ingrata estas labores. Presidente, Luz. muy breve. Ahí llegó la senadora Proboste y efectivamente es la Catalina Cortés, sí, la representante, sí, de los Aymaras de Pica, presidente. De todas maneras, presidente, de todas maneras yo había conversado con Marcelo Rojas y le estamos mandando por escrito con los nombres y el contacto para que los puedan invitar. Perfecto. Muchas gracias. Estimados colegas y Alejandro, a la pregunta, si mañana podemos votar, votaremos, pero vamos a zanjar la discusión. Muchas gracias, colegas. Buenas noches. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Hasta luego, presidente. Muchas gracias. Luego.